Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, aclaro que estamos grabando este programa miércoles en la tarde para salir mañana jueves sobre el último caso de corrupción, ya todos creo que lo conocemos, en la operación Medusa, en la gestión de Jean Alain Rodríguez, ex procurador de la República, que lleva ya, señores, ya 4 personas apresadas y 38 allanamientos en el Distrito Nacional, en La Romana y en La Vega. Entre ellos también se allanó la casa de la madre del ex procurador. Cuando llegaron a su casa ya él no estaba ahí, había salido hace un momentito, antes del operativo. Y ayer martes, o sea, hoy porque estamos grabando ayer martes, pues a las 11:58, Jean Alain llegó a la sede de la Procuraduría en compañía con sus abogados y aseguró que lo hacía por voluntad propia porque no había sido requerido por la justicia dominicana. Y sus abogados informaron que su cliente fue dejado detenido en la tarde del martes tras su visita a la Procuraduría. Bueno, para explicar todos los detalles de este caso y sus posibles repercusiones para los imputados y también para los partidos políticos y para la sociedad, hemos invitado al programa, aquí en el piso tenemos al abogado Félix Damián Olivares, que hace mucho que no nos visitaba. Qué bueno tenerte aquí, Félix, bienvenido. Y vía Zoom tenemos a los politólogos David Lahoz y Nelson Guzmán Diplán, quienes nos harán una breve participación hablando sobre la repercusión de este asunto en lo que es la vida de los partidos políticos. Entonces yo quiero primero darle la bienvenida a todos y luego pues preguntarte, Félix, ha habido rumores desde hace meses de todo esto, o sea, no nos ha tomado de sorpresa. De hecho, el ex procurador ha dicho que ha habido una persecución política contra él. Ya todos sabemos el episodio del aeropuerto, antes también hubo otros episodios. El ministerio dice, el PEPCA dice que hay pruebas claras de culpabilidad, de que hay pruebas que lo vinculan. Todavía pues no hay una acusación, como es lógico, hay que seguir el debido proceso, pero parece que hay pruebas. Esto es lo que dice el PEPCA y la Procuraduría, mientras Jean Alain dice que es una persecución política. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es la situación, Félix, de este asunto que nos tiene a todos en expectativa tan fuertemente? Vamos a ver, primero quiero saludar y agradecer la invitación para poder tratar de aportar algo a un proceso que está en curso. Debo decir que debemos ser muy delicados, muy prudentes al momento de evaluar procesos penales que están en curso, por respeto, primero, al estado jurídico de inocencia que la Constitución les promete a todas las personas que pudieran ser señaladas en un proceso, y segundo, por el derecho a un proceso con todas las garantías dentro de ellas, el derecho a un juicio imparcial. Lo que tenemos, no se puede hablar de que se tienen pruebas, porque la prueba no es más que el material que se produce o se reproduce en un juicio y que es evaluado por los jueces. Es la evaluación que hacen los jueces, la valoración sobre lo debatido oralmente, lo que constituye una prueba. ¿Prueba de qué? Prueba de la afirmación que hacen los acusadores de que la presunción de inocencia es falsa. Es decir, todas las personas tienen una presunción de que son inocentes hasta que una sentencia debidamente motivada afirme lo contrario. ¿Y cómo se afirma lo contrario de ello? Aportando material que niegue esa presunción de inocencia. Entonces, hasta ahora lo que hay son alegatos, datos o argumentos
esbozados muy genéricamente por el órgano de investigación y de persecución, que es el Ministerio Público, diciendo que habrían ocurrido habrían incurrido o cometido conductas violatorias de la normativa penal y que esas conductas tienen mérito para ser conocidas en juicio y luego, después del juicio, ser reprochadas mediante una sentencia. Pero nosotros no podemos, bajo ningún criterio o concepto, anticipar juicios de culpabilidad. Es decir, tenemos un caso de corrupción o de alegadas con actos de corrupción en donde se afirman varias conductas en materia financiera, en materia de manejo de fondos, en materia de manejo de documentos que involucrarían al ex Procurador General de la República y parte de su entorno en ese ámbito, el jefe de gabinete, un supuesto asesor, un asociado, unas personas vinculadas en el área de contabilidad, otras en el área de informática, de almacén, es decir, un tinglado de personas que habrían sido señaladas como que participaron en esos entramados que en perjuicio de la administración pública y en perjuicio de otras personas. Eso es más o menos lo que hay. Son proposiciones que tendrán en su momento que ser probadas en juicio y de ser probadas entonces se destruiría la presunción de inocencia y entonces se harían merecedoras de un reproche legal, un reproche social a través de la aplicación de la ley penal. Félix, también Olivares, es importante que establezcamos cuáles son las etapas de este proceso. Pero antes de eso, y como tú muy bien dices, hay que cuidar en todo este proceso que las cosas se hagan de una manera justa. Esto de la alerta migratoria ha sido muy hablado, muy debatido, que es ilegal esto, pero que se había venido verificando y que de hecho cuando el procurador fue procurador, el ex procurador también se hacía. Hablemos de esto al principio, para comenzar. Vamos a ver. El impedimento de salida, o sea, el impedimento formal de salida está contemplado en la normativa procesal penal como una medida jurisdiccional, una medida cautelar jurisdiccional para evitar que una persona sea ausente del país cuando hay una investigación en curso. Es decir, es una medida de coerción formal. Y aquí no había ninguna investigación en curso todavía. Sí, no, ya la investigación ya estaba. en curso. Y de hecho, aparentemente, para la época en que él, se presentó al aeropuerto, aparentemente ya existía la solicitud de orden de arresto. Ya existía la solicitud. Aparentemente sí, y es lo que parece indicar todo. También todo parece indicar que alguien habría filtrado la información y entonces, se hizo el montaje. Pero yo pensé que decían que se había filtrado la información de que se iba a arrestar, pero que todavía no se había puesto el orden de arresto. No se había ejecutado. Pero sí se había puesto. Aparentemente ya se había solicitado, eso es correcto. O sea, ya la investigación estaba en su punto culminante y se estarían adoptando esas medidas cautelares para evitar la fuga. Entonces, aparentemente eso es lo que da pie a ese montaje, digamos, porque fue una teatralización para luego alegar que se habrían conculcado el derecho del libre tránsito. Sí. Pero volviendo a lo que... O sea que no fue ilegal entonces, si es así, desde el punto de vista jurídico. Yo he dicho que la actuación estuvo al filo de la legalidad, es decir, estaba al borde de la legalidad, por cuanto si había una orden de arresto,
lo que debieron, al ser notificados, debieron ejecutar la orden de arresto, si fuera el caso. Pero aparentemente, o más que aparentemente, lo que cabe decir es que la medida la medida administrativa de alerta migratoria es una medida administrativa y diría excepcional, no reglamentada, porque debería estar contemplada en la ley de migración o definitivamente, como han recomendado algunos, legislar de manera que en algunos casos, y estoy planteando casos excepcionales, por ejemplo, una persona que planifica, comete un crimen y tiene su boleto, digamos, su billete de avión o su billete de embarque para una embarcación o lo que fuera, y en ese lapso se advierte que esa persona ha cometido el crimen antes de que salga del país, puedan las autoridades alertar y evitar que se fugue, en un caso así, y lo que procede inmediatamente es formalizar la solicitud de orden de arresto para... Si no se formaliza, es ilegal. Correcto, pero que en este caso lo que hubo fue una especie de retención, se evitó la salida y al otro día prácticamente se conoció de que ya había una investigación, de que ya había una solicitud de medida de coerción. Saliéndonos un poco del tema de Jean Alain, del ex procurador, entonces a una persona, porque esto lo hemos visto mucho a través de mi vida, he oído muchísimo ese caso de que fulano no pudo viajar porque inclusive problemas económicos. Porque tenía una multa. Exacto. Eso entonces es ilegal. No, habitualmente aquí habían miles de personas, decenas de miles de personas que tenían impedimentos de salida por deudas de manutención. Sí, exactamente. Y por otras circunstancias. ¿Es ilegal eso o no? La Constitución plantea la libertad de tránsito. El artículo 46 de ir y venir que tienen todos los nacionales. Los extranjeros no tienen esa misma facultad, sino que están sujetos a las leyes migratorias, sí, a que cumplan con esos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Si es como una medida de persecución, debe formalizarse. ¿Qué pudiera, digamos, legislarse? Una medida intermedia entre la formalización de un juez y la alerta migratoria cuando hay una situación de flagrancia. Sí. ¿Qué otra situación se verifica y puede que es parte de lo que pudiera estar ocurriendo? Que hay cientos de personas que saben que están pendientes de procesos de investigación, que podrían estar pensando en irse... Adelantarse a los acontecimientos. Adelantarse a los acontecimientos y ausentarse del país y producir situaciones como las que vimos con el caso de aquella persona que después de haber ordenado, haber participado en la muerte de una abogada en Santiago, no sé si recuerda que luego apareció en una joven abogada que fue asesinada y la persona se fue a España y yo creo que tardaron varios años en traerlo. No sé si lo han traído, o el caso de un joven que mató a un sargento de la policía que le llamó la atención porque estaba orinando en público, cometiendo un acto de violación al pudor público, y entonces, o mejor, de un atentado público al pudor, y esta persona mata al sargento, compra un vuelo y se va. Entonces luego hubo que hacer muchísimas gestiones para repatriarlo desde los Estados Unidos. O sea, que lo que tú quieres decir es que es muy difícil una persona que tiene cuentas con la ley, cuando sale, poder de correcto, nuevo, claro. Es decir, la orden de captura internacional y la Interpol, y entonces los procesos de extradición a veces toman bastante tiempo. Ahí mire el caso de Argenis Contreras, por ejemplo. Sí. En el caso de la ONSA y el asesinato de Junior Ramírez, que tardó bastante tiempo, sabiendo ya que estaba en un lugar ubicado, tardó mucho tiempo las autoridades en poder traerlo al país. Entonces, hay que legislar con esto. Hay que legislar es lo que para llegar. Esos casos excepcionales en los cuales una persona medie
prácticamente una situación de flagrancia, una situación de persecución, se ha iniciado la persecución y la persona pudiera ausentarse. Es decir, que de manera semi-administrativa se pueda, en esos casos, autorizar la retención que se permite en cualquier otra situación de flagrancia. Es decir, cuando usted va a un lugar, una escena de crimen, por ejemplo, una discoteca, y usted tiene que hacer ha ocurrido un incidente, las autoridades tienen las facultades de decir, aquí no nadie puede salir hasta que no revisemos, hasta que no veamos. Sí. Ahora, si la diligencia se va a extender más de 6 horas, entonces tiene que solicitar autorización. O sea, me pueden retener ahí en ese hecho 6 horas, más de ahí no. Más de ahí no, porque ya entonces se convertiría en un arresto. Entonces ahí tiene que solicitar la autorización del juez para regularizar la situación. Bueno, pues lo más importante en esta parte es que esto se realice, porque le quita fuerza a procesos judiciales que se esté diciendo que se cometen hechos ilegales, medidas ilegales, y además la justicia también contra el imputado o contra la persona. Sí, y hay un tema, en todos los casos debe evaluarse realmente el riesgo de fuga, cuál es la actitud. Bueno, el riesgo de fuga es total, porque si una persona está en el aeropuerto, no refiriéndome a este caso solamente, sino total, el que está en el aeropuerto porque se va. Correcto, entonces eso es lo que debe evaluarse. Yo siempre he defendido el derecho de las personas, de todas las personas, a esperar el juicio en la mecedora de su casa. Es un derecho básico y fundamental, pero también creo en esa parte, en el derecho a la igualdad, creo también en la gravedad de los hechos, la dañosidad social, el peligro de reiteración delictiva, el peligro de obstaculización de las investigaciones. Entonces, yo lo que creo que ahí debe haber, digamos, una nivelación en la aplicación de los derechos y libertades de las personas. Félix, vamos a ver, haznos un recuento de las fases de un proceso como tal, con lo que está pasando con el ex procurador. ¿Qué sigue ahora? Él está detenido. Hay personas que, según se ha informado en los medios de comunicación, han hecho declaraciones que le perjudican a él y al grupo, al asesor, a la de contabilidad, al de almacén, de tecnología. Hay muchos temas, digamos, involucrados en la explicación, pero yo voy a tratar de hacerlo de manera sencilla. El proceso penal tiene una etapa central que es el juicio, es decir, ese debate oral público contradictorio con plenitud de facultades de las partes, en donde se despliega la acusación y el derecho de refutación de la defensa, y luego hay una decisión. Pero si se declara complejo, eso es 1 año. Eso voy a explicar esa parte. Pero no se llega directamente al juicio. Antes del juicio hay una etapa que es la etapa preparatoria. Y al concluir la etapa preparatoria, o sea, tenemos el juicio, la etapa preparatoria y la etapa posterior al juicio, que es la ejecución de la sentencia. Sí. Esas son las 3 etapas del proceso. Y esas 3 etapas tienen 2 fases, digamos. ¿Cuánto pueden durar cada una de esas etapas? Vamos a explicarlo ahora más o menos, la parte de la duración del proceso. Al concluir la etapa preparatoria, eso va a concluir con un requerimiento conclusivo, que dependiendo, será una acusación, que no es más que la solicitud de autorización para ir a juicio. Es decir, es la solicitud al juez de control y garantías para que autorice que ese caso, por los méritos que tiene, sea conocido en juicio. Esa es la llamada fase intermedia. Y luego del juicio y la sentencia viene la ejecución, pero está una etapa que es la etapa de los recursos, es decir, el recurso de apelación y el recurso de casación. Sí. Entonces son 3 etapas: el juicio, la etapa preparatoria y la etapa de ejecución penal, que es cuando se ejecuta la prisión, si es pena privativa de libertad, se ejecutan los decomisos, ya se hacen definitivos los decomisos, y se aplican las multas que correspondan. Eso es más o menos. ¿Qué duración tienen?
el juicio se supone que debe ser concentrado, continuo, un debate que inicia y debe concluir lo más rápido posible. Claro, en los casos en donde los juicios son megaprocesos, en donde hay mucha prueba documental, donde hay muchos testimonios, entonces se prolongan más allá de lo aconsejable, porque lo aconsejable es que un proceso, por muy complejo que sea, dure 3, 4, 5 días, corridos prácticamente. ¿Por qué? Por los principios de concentración, continuidad de los debates, para que los jueces no se distraigan y toda la impresión se reciba directamente. Es lo que se llama el principio de inmediación, de que los jueces reciben de manera directa, inmediata, continua, concentrada, el material debatido. Para que no sea distorsionado. Para que no se distorsione, para que no se contamine con otros elementos, que no falle la memoria, que hayan detalles que se escapen, sino que todo sea lo más directo posible. Es decir, el juicio debería durar poco, el debate. Antes del juicio está la etapa preparatoria, que empieza a correr cuando se solicitan medidas de coerción o que afecten derechos de la persona. Entonces, en ese sentido, el plazo normal son de 3 meses. Son de 3 meses, pero eso es cuando el Ministerio Público, al solicitar la medida de coerción, pone a correr el reloj en su contra. Uh-huh. En los casos complejos, ese plazo se extiende a 8 meses, pero puede solicitar el Ministerio Público por una única oportunidad una extensión de 4 meses adicionales, es decir, que el máximo es de 1 año, 8 meses más 4, okay. Con lo cual sería 1 año para la investigación después que pone a correr el reloj, que es cuando solicita medida de coerción. Entonces ya la etapa de ejecución es inmediatamente después que concluyan los recursos, que se hayan rechazado los recursos, o se hayan confirmado o modificado la sentencia, entonces empieza la etapa de ejecución. Un proceso normal debería durar menos de 3 años. Hay casos que duran un poco más, porque hay medidas que lo prolongan, pero en sentido general un proceso lo más que debería durar son 4 años. Wow. Proceso bueno, tenemos ahí el de Odebrecht ese es un megaproceso, es un proceso con muchísimas complicaciones y ha tenido muchas incidencias, pero ya está en su etapa final, diríamos. Félix, antes de irnos a la pausa, muy brevemente, para darle paso a los otros invitados vía Zoom, ¿cuál es el próximo paso en este momento para esta investigación? Ahora ya, digamos, lo que se va es a conocer las medidas de coerción. ¿Cuándo? Tienen que conocerse antes de 48 horas, es decir, por lo menos debe colocarse bajo la tutela del juez la libertad de estas personas, de estos ciudadanos, para que él tutele y él diga si existen primero méritos si existe la necesidad, examinando a partir del principio de legalidad si esos hechos son merecedores de alguna medida. Luego va a examinarse la proporcionalidad, la medida que corresponda, y finalmente la razonabilidad de la medida. Es decir, que bajo esos criterios de legalidad, necesariedad, proporcionalidad y razonabilidad, se defina cuál de las medidas de coerción es la que proceda a aplicar en cada una de las personas de que se trata. Esas 48 horas comienzan a correr desde el martes en la noche. Desde el momento. O desde el momento que él va a la. Desde el momento en que fue arrestado el señor Moya. Ah. Sí. Sí. El señor Moya, y desde el momento que él se presentó. Pueden conocerse de manera conjunta o de manera separada. Sí, sí. Entonces, aunque es el mismo caso. Aunque sea el mismo caso. Porque los otros que pudieran estar en rebeldía o que todavía no se han enterado o no han sido notificados de
de que existe una persecución en su contra, correrá a partir del momento que se solicite. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato. También tenemos, como les dije, a dos politólogos vía Zoom, Nelson Guzmán Diplán y David Lahoz, quienes la pregunta que quiero hacerle a ellos es cómo afecta esto a los partidos políticos. Volvemos con ellos en unos segundos. Amigos, hoy hablamos sobre este último posible caso de corrupción, lo que han llamado la Operación Medusa. Tenemos aquí en piso al abogado Félix Damián Olivares y vía Zoom tenemos dos politólogos, David Lahoz y Nelson Guzmán Diplán. Creo que todos estos casos de corrupción posibles o seguros, como queramos calificarlos, porque hemos tenido varios en los últimos meses, afectan de una manera fuerte a la sociedad, a los partidos políticos, a usted, a mí, a todos nos afectan estas cosas. Entonces, quiero preguntarle a los politólogos, a Nelson Guzmán Diplán y a David Lahoz, ¿cuál es el efecto que tienen estos casos y este en especial en los partidos políticos de nuestro país? Adelante. Gracias. Mónica, ¿cómo estás? Adelante, Nelson, David. Vamos a escuchar, vamos a comenzar. ¿Quién comienza? Vamos a escuchar a Nelson, que saludó primero. Ok. Mira, la lucha contra la corrupción debe verse como un compromiso de la justicia con la democratización de la sociedad, porque son los partidos políticos los que tienen el compromiso de suplir a esta de sus representantes. Entonces, la corrupción tiene que verse como algo sistémico, no personal, por la defensa del sistema democrático, por la defensa del interés de la mayoría. El mensaje que recibe la sociedad en este caso, en el caso de la judicialización de estos procesos, es bueno, porque amedrenta. La corrupción daña porque personaliza el bien público. Entonces, escuelas, puentes, carreteras, servicios no se ejecutan porque alguien se robó el dinero. La percepción de la corrupción en la República Dominicana es bastante alta y los partidos deben ser aliados del gobierno y de la sociedad en un gran acuerdo que permita, incluso ahora que se está trabajando proponiendo la modificación y la adecuación de la ley 3318 de partidos políticos y la 1519 sobre el régimen electoral, se tiene que viabilizar ese gran pacto político por la reducción del gasto de campaña, abaratar el costo de la política. Debe ser una meta, porque el costo de la política está directamente ligado a la corrupción política. Si tiene gastos altos, si el costo de la representación es muy alto para hacerlo valer, entonces de alguna manera el representante, el designado, que es un electo indirecto, porque lo elige alguien que lo eligió, que fue elegido por la sociedad, eso se va a buscar la manera de que se recupere la inversión. Por consiguiente, el abaratamiento de la política es clave y los partidos políticos juegan un papel fundamental en esto. Y si hay, mientras más corrupción hay, entonces educación, salud, agricultura, obras públicas, aduanas, etcétera, van a sufrir la consecuencia. Y esa lucha la lucha contra la corrupción no puede verse como un recurso de aniquilación o un recurso de oposición política, sino como algo que tiene que sistematizarse, y para poder ser sistemático tiene que ser a través del sistema de justicia. Fíjate, Nelson, que tú has tocado dos puntos. Has hablado del abaratamiento del costo de los partidos políticos, entre paréntesis la democracia, y otra cosa es la corrupción, que son dos cosas distintas, porque si además de que nos salen muy caro, también
se llevan parte de lo que es del Estado, pues ahí tenemos una doble fuga. No estoy diciendo que este sea el caso, pero sí ha pasado y sabemos incluso que en estas elecciones uno de los puntos principales de la ciudadanía fue la cero corrupción. Incluso se decía que devuelvan lo robado, lo sustraído. ¿Qué es? Bueno, no lo sabemos, pero eso fueron consignas de la campaña de la ciudadanía en general. Otro punto que también hay que destacar en este sentido es que en el cuatrenio pasado se llegaron a hacer encuestas a nivel incluso de colegio, donde adolescentes decían que preferían menos democracia para mayor control de la corrupción. De manera que aquí hay un punto señalado y explícito de hasta cuándo y hasta cómo se prefiere que la corrupción se pare, porque decir que haya menos democracia, de hecho, yo creo que no se ha pensado bien, pero caramba, incluso decían también menos democracia y más seguridad. ¿Por qué? Porque la democracia provoca a veces, cuando es mal llevada, que los delincuentes vuelvan a las calles, y esos son los que nos asaltan en las esquinas y demás. De manera que la población dominicana ha reclamado, ha salido a la calle para cero corrupción de políticos, cero corrupción de cuatreros en las calles, y para eso se necesitan controles. Y es lo que queremos, que también en este juicio, como le decía a Félix Damián Olivares, se regulen, por ejemplo, esta alerta migratoria, este impedimento de salida, como siempre lo hemos conocido. Pues si es legal que se haga, si no está legislado también que se haga, sí, pero que no se queden las cosas a criterio del que lo va a ejecutar. Entonces le pregunto a David Laos, David, ¿cuál es a tu juicio, cuál es la consecuencia en nuestra sociedad, en todos sus estamentos de estos casos de corrupción? Bueno, la lucha contra la corrupción es un tema en que todos los partidos políticos, junto a la ciudadanía, coinciden. Todos dicen que de llegar al poder van a combatir y a enfrentar la corrupción. Sin embargo, no todos cumplen con ese cometido, y el actual gobierno ha estado dando muestra de que pretende cumplir con esa meta, ese punto de agenda en la sociedad dominicana. La pregunta que se hace a la ciudadanía es si esta vez vamos en serio con el tema o si estamos ante una vendetta política. Y el temor de la ciudadanía es que esto termine en circo y que no se haga una verdadera justicia. Pero nosotros entendemos que tanto el sistema de partido como a la democracia dominicana, si quiere afianzarse, tiene que trabajar duro este tema, y los partidos políticos no pueden hacer otra cosa, porque en la tipificación que hay de ellos en la Constitución de la República se les asigna la función de trabajar en pro de la democracia, de modo que no pueden apartarse de esta situación. El propio secretario general del PLD ha dicho públicamente que el tema corrupción es un tema individual y que todo aquel que pertenezca al PLD que tenga problemas con la justicia debe ir a los tribunales a explicar su situación, que no quiere decir que vayan a resultar condenados. Puede ser que simplemente esclarezcan su situación y sean absueltos, pero ese principio de que todo ciudadano de una democracia tiene que explicar un cuestionamiento que se le haga, y máxime cuando se trata de hombres públicos, es muy saludable para nuestro sistema. Yo creo que estaríamos ganando edad como sociedad democrática si estos procesos se ajustan al debido proceso, a lo que dice la Constitución, y si realmente sirven para limpiar la madeja del sistema. Entonces, para mí es sumamente saludable el proceso. E insisto, el temor es que estemos ante una vendetta. Hay también puntos que dicen que sí, que parece que vamos en serio, porque no solamente se está
llevando a políticos de la oposición por ante los tribunales, sino que también funcionarios del presente gobierno ya se encuentran con expedientes abiertos. Vamos a ver en qué concluye, porque por ejemplo recientemente había alguien que me estaba planteando como que con una simple medida de coerción ya como que se podía satisfacer la demanda ciudadana en ese sentido. Yo entiendo que no, que tiene que haber sentencias definitivas, sea de absolución o sea de condena, pero esto tiene que llegar a un proceso diáfano en que todos entendamos lo que ha pasado. El que sea culpable, que sea condenado, y el que sea inocente, que lo descarguen. Eso es lo saludable para los partidos, porque no es bueno que algunos partidos queden con la mancha de si son o no corruptos, y ciudadanos también que queden con la mancha de si son o no corruptos sin que un juez imparcial haya decidido su suerte. Porque recordemos, el ministerio no está solo para acusar, y aquí el abogado es Félix Damián, pero también el Ministerio Público está para solicitar el descargo de personas, y de hecho lo hemos visto con aquellos que colaboran con la justicia, que se le da un tratamiento especial. Este es una especie de saneamiento moral que estamos teniendo como sociedad, y que esto se realiza por ante la justicia. Totalmente de acuerdo contigo, tanto para los partidos como para las personas, porque una persona que se ha señalado tiene que decirse si, no solamente si es culpable, sino también limpiar su expediente si es inocente. Muy brevemente, Nelson, puntualmente a los partidos políticos, al PLD, ¿cómo le afecta al PRM, que como muy bien ha dicho David, no solamente hay acusados del PLD, también del PRM, y se han quitado, sustraído de sus puestos? Entonces, ¿cómo afecta esto a cada uno de los partidos? Brevemente, Nelson. Mira, los partidos se afectan porque se afecta el sistema democrático, y todavía no se conoce un sistema democrático sin partido. Por consiguiente, el hecho de que funcionarios o personas estén acusados indica que tienen una procedencia partidaria. Pero cuando introdujimos el tema, lo hicimos siempre considerando como algo sistémico, no personal, aunque las responsabilidades sí son personales, y en eso los propios partidos políticos se empeñan en aclarar. Ahora, el desfalco, la concusión, la privación, la prevaricación, la falsificación, la coalición de funcionarios, todas estas son manifestaciones que la justicia tiene que comprobar, demostrar en el debido proceso, porque la corrupción, como ya te dije, no puede verse como algo para aniquilar o un tema propio de la oposición política. Entonces, tenemos que permanentemente actualizar el marco legal, que ha venido progresando bastante, la ley de contabilidad, la de declaración jurada de bienes, la transparencia presupuestaria, la ley del servicio civil, que permite a tener empleados de carrera, de manera que haya mayores niveles de responsabilidad, la ley de partido, la ley de régimen electoral. O sea que ya no es tan fácil. Estos elementos deben ser parte de la vigilia y actualización permanente para que el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas, la Contraloría y los tribunales actúen con presteza, lo que quiere decir que deben haber mecanismos de control para que tendamos a la cero tolerancia, y los partidos políticos son claves porque desde los partidos políticos que se suple a los funcionarios, entonces las compras indebidas, las comisiones, el lobismo, los pliegos mal elaborados, el nepotismo, la evasión fiscal, el abultamiento de nómina, combustible, altas pensiones no justificadas, sustracción de efectivo. La corrupción no puede verse como algo normal. Estamos en el mejor momento y el mensaje se está dando en tiempo presente.
Quiere decir, y esto es lo bueno, que no solamente se está llamando al pasado, sino también al presente. Yo creo que la sociedad puede salir ganando y esto hay que tomarlo en serio. Nos vamos a la que pausa. el Ministerio Público y la justicia actúen como la sociedad te espera. Nos vamos a la pausa, Nelson. Volvemos de inmediato. Amigos, hoy hablamos sobre la operación Medusa, este último caso de corrupción, aparentemente, ¿no? Todavía no tenemos las pruebas. Estuvimos en el segmento anterior con los politólogos Nelson Guzmán Diplán y David Lahoz, quienes nos puntualizan las consecuencias de estos casos en general y puntual de corrupción en nuestro país, en los partidos políticos, en la sociedad. Y hablamos de que son necesarios que concluyan, de que tengamos una evidencia de la culpabilidad o de la inocencia. Y esto es lo más importante que espera la sociedad y creo que también hasta los propios imputados. Félix Damián Olivares nos acompaña aquí en el piso y yo te pregunto, Félix Damián, sabiendo nosotros que la justicia dominicana durante años ha trabajado de manera muy lenta y que de hecho tenemos los últimos casos de corrupción que han tomado más tiempo del que se ha dicho al principio, aunque tú muy bien has explicado que cuando los casos se declaran complejos, pues eso es usual. Pero te pregunto entonces, y habiendo casos importantes en cola, vamos a decir, ¿dispone el Ministerio Público de todos los recursos humanos y económicos para dar curso en el tiempo estimado a todas estas denuncias? Precisamente uno de los elementos que hay que fortalecer, yo creo que, o sea, las capacidades de investigación y prueba del Ministerio Público y de los diversos órganos o agencias auxiliares, hay que apoyarlas con recursos. Unos estudios realizados hace unos años, hace 3 años, daban cuenta de que la inversión en materia de justicia y seguridad era prácticamente el 50% per cápita que la que teníamos en el año 2000. Wow. Es decir, hacia el 2017, la inversión en justicia y en seguridad era el 50% de la que era en el año 2000. Con lo cual hay que aportar más para el sistema de investigación y persecución y al mismo tiempo eliminar una serie de no competencias, sino de atribuciones que han venido teniendo el Ministerio Público. Por ejemplo, la gestión de las cárceles, eso debe independizarse y separarse del Ministerio Público, pudiera bien pasar al Ministerio de Interior y Policía. Y por el otro lado, la custodia de los bienes o los valores a ser decomisados no deberían estar en manos del Ministerio Público. Que justamente de eso se tratan parte de las acusaciones. Eso es digamos, una gestión administrativa que lo distrae de su labor de investigación y persecución, que es donde debe enfocarse el Ministerio Público, fortalecer las capacidades de investigación y prueba, de coordinación, al momento de poder, digamos, diseñar su estrategia de investigación, el circuito de la actividad criminal, que no solamente es la corrupción muchas veces representa menos del 5% de la actividad criminal, pero por su impacto en las demás, por el impacto que bien señalaba Nelson Guzmán Diplán con relación a su impacto en materia de salud, en materia de educación, en materia de servicios, en materia de seguridad, tiene un efecto magnificado, tiene un efecto expansivo en los demás prestaciones que debe hacer el Estado a favor de la sociedad. Por eso la importancia significativa de que esos pocos casos de corrupción sistémicos debe haber un régimen de consecuencias, que los esquemas de mafias y privilegios que predominan en esta sociedad desigual, con tantas carencias, con tantas exclusiones, debemos mejorarlo. ¿Para qué? Para que nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores
estén más protegidos. Solamente nos quedan 5 minutos y quiero darle uno al final, 30 segundos y 30 segundos a los politólogos, pero te pregunto a ti, específicamente, ¿de qué se le acusa a Jean Alain Rodríguez? Se han interrogado personas incluso, ha habido declaraciones de unos equipos sustraídos, de que en lo de las cárceles también hubo un derroche y se pagó parte de la cuestión política. ¿De cuál es la acusación? Yo no quiero, todavía no hay una acusación, lo que hay son unos alegatos que hace el Ministerio Público de que tiene elementos para que se le dé, digamos, elevación a un caso, y son elementos vinculados con la gestión administrativa, financiera, básicamente en todo lo que tuvo que ver con la gestión en la Procuraduría General de la República. Yo no quisiera adentrarme en los detalles y en las afirmaciones del Ministerio Público, que sea eso el material que deba probar el Ministerio Público, porque son afirmaciones que van en contra de la presunción de inocencia. Pueden haber explicaciones alternativas que aquellos ofrezcan, puede ser que haya datos incompletos, entonces por eso no quisiera adelantar ningún criterio. Todas se inscriben en los ámbitos de la prevaricación, del desfalco, de la estafa, de la manipulación de todos los procesos de compras y contrataciones, de las falsificaciones. Sin embargo, Félix, en el momento que se imponga la medida de coerción, sí debe haber una clara señalización de qué se le acusa, porque después se va a lo que es la preparación del juicio de fondo. La persona debe estar señalada como autora o partícipe de algo específico, de una conducta que es castigada con pena privativa de libertad. Que se va a deliberar en todo el proceso hasta llegar al final para ser juzgado. Correcto, eso es correcto. Ese es el esquema. Tiene que ser una imputación de un hecho que es penalmente relevante. Exactamente. Y ahí se verá si se aplicará la medida de coerción. Esa es la situación actual. Hoy, como le digo, es miércoles, mañana saldrá este programa a las 9 de la mañana, ya hoy no va a pasar más nada. Tenemos ahora los politólogos que quiero que me den 30 segundos cada uno su opinión sobre este proceso. Que la justicia actúe y actúe respetando el debido proceso para que el sistema democrático salga fortalecido, de manera que la sociedad dominicana quede convencida y el mensaje esté claro. Nosotros necesitamos avanzar en todos los niveles. No queremos venganza, queremos justicia. Por lo menos esa es la aspiración nuestra y creo que es la aspiración de la sociedad dominicana. Excelente, excelente. David, ¿qué nos puedes decir tú? Bien, los hombres públicos tienen que acostumbrarse a rendir cuenta, y a mí me parece que no necesariamente las faltas que se le imputan al ex procurador son faltas penales. Entiendo que se deberían poner ya en funcionamiento los tribunales administrativos, porque el derecho administrativo sancionador puede, en caso de falta de rendición de cuentas o cuando haya que aplicar algo, que el ex funcionario o funcionario saliente lo explique sin que tengamos estos temas de especie de vendetta política, o que se quiera ver o dar a entender que se le quiere hacer daño a alguien. No, si usted es hombre público, usted tiene todas las veces que sea requerido para explicar situaciones, explicarlas, rendir cuentas. Esa es la tarea. Ya el tema de la culpabilidad es un tema de tribunal. Entonces me parece que lo que hay son unas pesquisas, unas indagatorias, y el propio ciudadano encartado ha dicho que él puede explicar muchas de las cosas que le están preguntando, y de eso se trata. Yo creo que ahí, así es como debemos llevar el asunto, no como vendetta política, porque entonces sí el sistema no saldría fortalecido, sino por el contrario, muy debilitado. Muchas gracias a nuestros invitados, a David Lahoz y a Nelson Guzmán Diplán, quienes estuvieron vía Zoom, a Félix Damián Olivares. Este es un tema del que todavía hablaremos ampliamente, y ojalá que, como han dicho nuestros invitados, todo se aclare de la mejor manera, de la manera correcta. Hasta la próxima, amigos.